Hoy vamos a ver Jeremías capítulo 2. Pero recordemos primero lo que vimos el otro día. En la última charla estuvimos meditando en Jeremías capítulo 1, ¿te acordás? Y habíamos reflexionado de que Dios llamaba a Jeremías como el mensajero de esperanza. En medio de la circunstancia que él estaba viviendo, que el pueblo estaba viviendo, Jeremías era llamado para transmitir un mensaje, que era contando la consecuencia que iba a tener el pueblo por su pecado, pero que al final era un mensaje de esperanza. Y habíamos reflexionado que nosotros también somos esos mensajeros que tenemos un mensaje de esperanza para transmitir a este mundo, que no es muy diferente al que vivía Jeremías en ese momento. Jeremías, ese profeta que se lo llama el profeta llorón, pero sin embargo él con mucha valentía, compasión, ¿sí?, se ponía en el lugar del pueblo también. Por eso esos lamentos que él da, que ya en su momento vamos a meditar en ellos, pero era un mensaje por el pecado del pueblo. Y el pueblo seguía indiferente a ese pecado. Y yo pensaba cuando empezaba a leer este capítulo 2, digo, ¿no seremos nosotros como ese pueblo indiferente? Que estamos acostumbrados ya a ese pecado y que se nos hizo, como diría el apóstol Pablo, esa callosidad del pecado y que no nos damos cuenta, perdemos la sensibilidad de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero mira, te propongo que pares ahora el video y leas Jeremías capítulo 2 del versículo 1 al 13. Sí, Jeremías 2 del 1 al 13 y después seguimos. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Ya leíste Jeremías capítulo 2? ¿Viste? Ahí Dios le da un mensaje específico a Jeremías para que comunique al pueblo. De que debían volver. ¿Sí? En la versión Dios habla hoy, Dios le dice que a Jeremías que le diga al pueblo que vuelvan a mí. Y ese es un mensaje que tenemos que también recibir hoy en día nosotros, los cristianos. Porque también tenemos que volver al Señor. Jeremías tenía un mensaje en contra del pueblo y lo que ellos estaban haciendo, que estaban viviendo en apostasía. Uy, qué palabra fuerte, pastor, dirás cuando me estás escuchando. Sí, apostasía, pero te la traduzco. ¿Sabes qué es apostasía? Es alejarse, es el abandono consciente y premeditado de la fe, de lo que creímos en un momento. Es el abandono, es alejarnos, pero fíjate, es un abandono consciente. Es decir, es darnos cuenta de que nos estamos alejando de Dios. Es desobedecer, dándonos cuenta que estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Es escuchar la voz de Dios, es leer la palabra de Dios y darnos cuenta que tenemos que corregir algo, pero no hacerlo. Es alejarnos. Si lo miramos en el contexto del libro de Jeremías, apostasía es rebelión. ¿Sí? Hay frases significativas, tanto en el libro de Jeremías como en el libro de Oseas también, que habla un poquito de esta apostasía y habla de rebelión, de alejarse de lo que uno creía, de dejar al Señor, de abrazar el engaño, de pecar contra el Señor, de estar adherido a la rebelión contra el Señor. Fíjate que siempre da estas acciones, ¿no es cierto? El elegir, el dejar, el abrazar, es decir, es cuando conscientemente nos alejamos. Es cuando conscientemente no obedecemos la palabra de Dios. Y quiero remarcar esto de consciente, porque cuántas veces nos damos cuenta que Dios quiere que no digamos palabras vanas con nuestra boca. ¿Cuántas veces nos damos cuenta que no tenemos que hablar mal del hermano? ¿Cuántas veces nos damos cuenta que Dios quiere que nos congreguemos? ¿Cuántas veces quiere Dios que prediquemos? ¿Cuántas veces nos damos cuenta que Dios quiere y Dios quiere y Dios quiere? Pero nosotros abandonamos eso.
estamos en rebelión. Dejamos lo que el Señor quiere. Y yo te pregunto, y me pregunto a mí, ¿eso no es apostasía? ¿Eso no es abandonar lo que Dios quiere para nuestras vidas? ¿Eso no es dejar su voluntad? ¿Eso no es vivir como el pueblo de Israel? A ese pueblo del cual Jeremías le estaba hablando. ¿Cuántas veces nosotros los cristianos jugamos con el mundo? ¿Cuántas veces nosotros los cristianos estamos el sábado y el domingo en la iglesia levantando las manos y cantando al Señor? Pero en la semana hay indiferencia de las cosas espirituales. Hay indiferencia por leer la Biblia. Hay indiferencia porque nuestras palabras, nuestra conducta sea la que agrade a Dios y al prójimo. ¿O no estamos viviendo un poco en esa apostasía? Este es el mensaje, y es lo segundo que quiero que pensemos en este momento, al cual va dirigido Jeremías. Dios le da un mensaje a Jeremías que es un mensaje de que el pueblo reflexione, que estaba abandonando, se estaba alejando, estaba en apostasía. Pero fíjate que empieza, y voy a la palabra de Dios, que es lo central en este momento. Jeremías capítulo 2, versículo 1 comienza: el Señor se dirigió a mí y me dijo, ve y habla a la ciudad de Jerusalén. Grita para que lo oigan bien. Así dice el Señor. Hay una orden de Dios a Jeremías. Hay una orden que es importante, que tiene urgencia, por eso él tenía que ir a hablar y aún gritar y hacer todo lo posible para que el pueblo pueda escuchar. ¿Qué cosa? ¿Que Jeremías era bueno? ¿Que Jeremías había contestado al llamado de Dios? No, tenía que escuchar lo que Dios quería. ¿Qué tenían que escuchar? Que así dice el Señor, el mensaje que Dios tenía para ellos. Había una urgencia en ese mensaje. Y el profeta tenía que hablar en nombre del Señor. Así dice el Señor. Es la palabra de Dios la que tenía que comunicar el profeta. Un llamado de atención, que iba a haber un castigo por el abandono, por el alejamiento del pueblo de la voluntad de Dios, por no tenerlo a Dios en cuenta. Eso es lo que tenía que predicar. Y eso nos hace pensar que nosotros también como cristianos tenemos un mensaje de urgencia, porque el mundo está decadente, cada vez va cayendo cada vez más día tras día, y se prepara todo para un gobierno global, un gobierno salvador global, que no es el Señor Jesucristo, que es el anticristo. Y hacia ahí vamos. Por lo tanto, nosotros tenemos una urgencia de comunicar un mensaje, que es el mensaje de Dios, un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, y no podemos perder tiempo. Ya tenemos que anunciarlo. Y no es nuestras palabras lo que tenemos que anunciar, es lo que dice el Señor, es la palabra de Dios. Es un mensaje de arrepentimiento, es un mensaje de cambio, es un mensaje que no va a dejar cómoda a la persona, la va a incomodar, porque se tiene que dar cuenta que está en pecado, como se tenía que dar cuenta el pueblo de Israel que estaba en pecado. Pero en tercer lugar, ¿en qué consistía este mensaje? Este mensaje que iba hacia la apostasía que estaba teniendo el pueblo. Y el capítulo 2, todo el capítulo 2, después léelo si querés. Hay muchas, podemos decir que Dios a través de Jeremías pinta muchos cuadros de la apostasía que estaba viviendo el pueblo de Israel. Por un lado presenta como que es una esposa infiel, ¿sí? Como el Señor había llamado a los israelitas y había entrado en una relación como amorosa con el pueblo de Israel.
Y Israel es esa esposa que le es infiel al pacto del matrimonio. También Jeremías pinta ese cuadro de la cisterna rota, que tal vez es la más conocida, ¿no es cierto? Donde prefiere hacer su propia cisterna que no contiene el agua, pero dejó al Señor, que es la fuente de un agua viva que satisface, que es plena. También está la otra ilustración del esclavo. Ese esclavo, ¿por qué? Porque Dios lo había redimido al pueblo de Israel. Lo había sacado de Egipto, ¿te acordás? Le había dado la libertad, una tierra prometida, Canaán. Pero sin embargo, voluntariamente, a través de la idolatría, vuelve a la esclavitud. Una ilustración de un animal obstinado, da la idea. Ahí en el versículo 20 del capítulo 2. Ese animal que tal vez por su comportamiento es como que es indomable. Así es el pueblo, es indomable a la voluntad de Dios, con terquedad del corazón. Esta terquedad, todo a lo largo del libro de Jeremías se ve. El otro, ilustración de la vid, esa vid degenerada. ¿Por qué? Porque se la planta, y citando a Isaías capítulo 5, y se espera que esa vid dé uvas, pero sin embargo se aleja de Dios y da uvas silvestres, agrias, que no sirven para hacer buen vino. La figura de un cuerpo contaminado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel creía que a través de las ceremonias, ¿cuántas veces nosotros creemos que a través de la liturgia podemos lavar los pecados? Pero sin embargo el problema del pueblo de Israel era interior, de un animal en el desierto, ¿sí? Como ese camello que busca el oasis, o como un ladrón, es decir, el mismo ladrón que está, lo encontraron en el mismo acto de lo que estaba haciendo, robando, pero sin embargo él protestaba y decía que era inocente, de un niño incorregible, de un prisionero en guerra. Es decir, hay muchas ilustraciones en el capítulo 2. ¿Para qué? Para que el pueblo pueda identificarse. Pero sin embargo el pueblo seguía en ingratitud. Pero básicamente esa apostasía la podemos resumir en 3 palabras. La primera palabra, alejamiento. Apostasía que tenía el pueblo de Israel era el alejamiento de Dios. Se habían alejado y habían ido tras otros ídolos. Habían dejado lo que Dios quería y se iban a adorar, pusieron en el lugar de Dios a otros ídolos. Por eso el versículo 5 dice, el Señor les dice, ¿qué de malo encontraron en mí sus antepasados que se alejaron de mí? Se fueron tras dioses que no son nada y en nada se convirtieron ellos. El Señor les dice, ¿qué de malo encontraron en mí que se alejaron de mí? Claro, es una pregunta como para que ellos piensen, porque Dios sabía que se habían alejado porque se habían ido tras otros ídolos. Pero era para que ellos reflexionen que realmente cambiaron un Dios verdadero, un Dios que les había dado la libertad, un Dios que los había bendecido, los había cuidado, les había provisto alimento durante todo su peregrinaje. Y les había preparado una tierra prometida y ellos habían cambiado todo eso por un ídolo hecho de madera, adornado con piedras preciosas al gusto humano. Ellos se habían alejado del Dios verdadero. ¿Cuántas veces nosotros nos alejamos de Dios? Hacemos nuestra propia imagen, nuestra propia idea, nuestro Dios a nuestro gusto, pero no el Dios soberano que tiene que gobernar nuestras vidas y que está detallado y descrito en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros tomamos nuestros propios caminos y nos alejamos de Dios? Tras cosas vanas de este mundo que no tienen sentido.
La segunda palabra que describe la apostasía del pueblo era el alejamiento y el olvido. El olvido de Jehová. Fíjate el versículo 8 lo que dice: los sacerdotes no me buscaron, los instructores de mi pueblo no me reconocieron, los jefes se rebelaron contra mí y los profetas hablaron en nombre de Baal y se fueron tras ídolos que no servían para nada. Se habían olvidado. ¿Quiénes? Todos. Todos, los sacerdotes, los instructores del pueblo, los jefes, los profetas, el pueblo mismo, todo. Todos se habían olvidado. Se olvidaron de Dios. Tal vez no se sentían representados por Dios o no creían que Dios podía hacer lo que ellos necesitaban. Se habían olvidado. Y si leemos el libro de Jeremías te vas a dar cuenta que ellos, ante la circunstancia de que venía el enemigo a conquistarlos, en vez de ir a Dios, fueron a buscar ayuda a Egipto, donde Dios le había dicho muchas veces: no vayas a Egipto a buscar la ayuda, no confíes en los carros y en los caballos, confía en mí. Y ellos se habían olvidado de eso. ¿Cuántas veces nosotros nos olvidamos del primer amor? ¿Cuántas veces nosotros nos olvidamos de las bendiciones que Dios trajo a nuestra vida? ¿Cuántas veces nosotros dejamos de interesarnos y olvidamos lo que Dios quiere para nuestras vidas? Y entramos en queja. Y nos olvidamos del poder de Dios y del poder de la oración y del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y nos olvidamos del poder de la palabra de Dios y que tenemos que llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Y cuando hay un problema vamos a buscar ayuda en otras cosas. O entramos en la queja y nos olvidamos de la grandeza de Dios. Nos olvidamos de los recursos de Dios. ¿En qué más consistía la apostasía de Israel? Se habían alejado, se habían olvidado. Había desprecio también. Tenían desprecio por las cosas divinas. Fíjate el versículo 11, dice: ¿de qué una nación pagana haya cambiado a sus dioses? Y eso, que son dioses falsos. Pero mi pueblo me ha dejado a mí, que soy su gloria, por ídolos que no sirven para nada. Es decir, Jeremías dice: los pueblos paganos no cambian sus dioses. Y esos que son dioses falsos. Pero mi pueblo, dice Dios a través de Jeremías, me ha dejado a mí, que soy su gloria. Estaban despreciando a Dios. Estaban despreciando darle honra a la gloria de Dios. Estaban despreciando que con su vida darle gloria a Dios. Y se estaban yendo tras ídolos vanos, pasajeros, efímeros. Y vos me digas: no, ¿cómo no hoy en día? A veces centramos toda nuestra mirada en nosotros, en lo que yo necesito, en lo que yo siento, en mis problemas, en mis necesidades. Como que yo me tendría que dar la gloria a mí mismo. Y al cual tengo que darle la gloria es a Dios. No te olvides que fuimos creados, dice el profeta Isaías, para gloria de su nombre. Y dice el apóstol Pablo que sea lo que sea que hagamos, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Es decir, nuestra vida debe ser para darle gloria a Dios. Y cuando nuestra vida no da gloria a Dios, lo estamos despreciando humanamente. No le estamos dando a Él lo que es digno. Por eso es importante el llamado de Jeremías. Ese llamado de Dios de volver a mí. Que Jeremías lo tenía que comunicar.
de forma urgente. Por eso el pueblo tenía que volver. Tenía que volver. Tenía que regresar. Mira, en el libro de Jeremías, especialmente, me voy a ir un poquito al capítulo 3, ¿no es cierto? Te lo dejo para que lo leas. Pero en el capítulo 3 se reitera una frase: vuelvan a mí. Y si vamos al original, está hablando de un retorno, ¿sí? De un retroceso. Es decir, de volver atrás, volver al original, volver al camino por el cual andábamos. Ese es el llamado de Jeremías. Decirle al pueblo que estaba voluntariamente apartándose de Dios, alejándose, olvidando a Dios, despreciando su gloria, y debía volver. Y fíjate también lo ilustrativo de Dios, cómo quiere ilustrar las cosas para que las podamos entender y para que el pueblo las pueda entender. En el capítulo 3 nuevamente vuelve con ilustraciones, pero son ilustraciones para que ellos se den cuenta que tenían que volver. Y habla de esa esposa infiel que tiene que volver y que los vínculos iban a ser restaurados. Habla de ese paciente que tenía enfermedad, que la enfermedad en la metáfora era el pecado, y Dios era el único que podía curar no solamente los síntomas, sino de base. Habla de ese campo no arado, seco, destruido, sin arar, que son los corazones del pueblo de Israel, pero que Dios podía volver a hacerlo fértil y lleno de espigas. Habla de ese corazón no circuncidado. ¿Por qué? Porque no estaba atento al llamado de Dios, a lo que Dios quería comunicar. Es decir, Dios quería que el pueblo vuelva. Y Dios hoy en día quiere que los cristianos volvamos. Porque voluntariamente nos hemos alejado. Voluntariamente nos hemos apartado. Voluntariamente hemos abandonado el camino de la vida cristiana, el camino de su voluntad. Nos hemos ido tras una de las estrategias que usa Satanás, que es el engaño. Fíjate cuando Jesús habla de los últimos tiempos en Mateo 24, ahí varias veces repite, por lo menos 3, según la versión que usemos, del engaño de los tiempos finales, antes de la gran tribulación, que nosotros no vamos a estar, pero del engaño. Dice, por ejemplo, en Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Por eso, el mismo Jesús en Lucas 18:8 dice, cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, Satanás nos engaña para que dejemos la fe, para que nos apartemos de la fe, para que no estemos en el camino del Señor. Son tiempos difíciles los que estamos viviendo. Y el apóstol Pablo lo repite una y otra vez en sus cartas. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifestará el hombre del pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Pero antes va a haber tiempos de engaños, de apostasía, donde aún los cristianos nos vamos a alejar. Nos vamos a olvidar de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Vamos a vivir vidas paralelas de sábado y domingo y de la semana. Pablo escribiendo a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice, también deben saber ustedes que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. En el mismo 2 Timoteo capítulo 4 versículo 4 dice, hablando de estos tiempos difíciles, dice, y se apartarán de la verdad. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y ojo que el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo no está hablando del mundo, está hablando de la misma iglesia. En la misma iglesia va a haber gente que se va a olvidar de Dios, que se va a alejar de los principios de Dios, que va a despreciar la gloria de Dios, no le va a dar a Dios la gloria que Él se merece. Estos que no van a querer escuchar la verdad va a ser mismo dentro de la iglesia y que se van a dejar guiar por fábulas, por humanismo disfrazado de cristianismo, por fórmulas, pero que no contienen la palabra de Dios. Es como que hay un paralelo, ¿no es cierto?, con Romanos capítulo 1 que habla del mundo que desprecian a Dios y a veces el cristiano también entra en ese desprecio. Mira, una de las industrias que más dinero está moviendo hoy en día es la industria del entretenimiento. El entretenimiento por internet, el entretenimiento en el celular, en la computadora. ¿Y qué hace el entretenimiento? Nos roba el tiempo. Pero nosotros los cristianos creemos que estamos en la vida para disfrutar. Entonces pasamos, no quiere decir que no tengamos que pasar tiempo de descanso, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que no podemos pasar un tiempo de esparcimiento o de entretenimiento. Lo que estoy diciendo es que a veces creemos que la vida cristiana es un eterno entretenimiento y que estamos acá en la vida para disfrutarla, para pasarla bien. Es más, aún a veces como cristianos creemos que estamos en la vida y que vamos a estar acá siempre. Y nos agarramos, nos aferramos a las cosas de la tierra. Y eso no es alejarse de Dios. Eso no es olvidar a Dios. Eso no es despreciar a la gloria de Dios. Nos estamos pareciendo al pueblo de Israel. A veces creemos que la vida cristiana es como una calecita, ¿viste? Pagamos el boleto, nos subimos y disfrutamos de todos los beneficios de la vida cristiana. Y estamos más preocupados en lograr los beneficios de la vida cristiana que en obedecer a Dios o en darle la gloria al Señor. Y tenemos nuestras excusas. No, pero vos no sabés lo que me pasa. Pero vos no sabés lo cansado que estoy. Pero vos no sabés lo que me cuesta. Pero no lo siento. Y nos alejamos, nos olvidamos, despreciamos la gloria de Dios. Él nos creó para darle gloria. Y el apóstol Santiago nos advierte. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Como siempre te digo, en la vida cristiana no hay intermedios, no hay grises. Bueno, o somos amigos de Dios o somos amigos del mundo. Si nos alejamos de Dios, nos acercamos al mundo. Si olvidamos a Dios, hacemos las cosas del mundo. Si despreciamos la gloria de Dios, vamos a buscar nuestra gloria y nuestro bienestar y nuestra alabanza. Termino con el versículo de Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2, que dice, por lo tanto, ya que ustedes han sido crucificados con Cristo, busquen las cosas de arriba, del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Hermanos, hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. El Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida. Ya estamos posicionalmente resucitados con Cristo Jesús. Nuestra vida por esta tierra es pasajera. ¿Sí? Somos pasajeros por esta tierra.
nos espera una eternidad junto a Dios. Ahora, mientras que estamos acá, tenemos que buscar las cosas del cielo, las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Tenemos que pensar en las cosas del cielo, en las cosas de Dios, en darle gloria a Dios. Por eso, a mí este pasaje de Jeremías 2 me deja una advertencia. Ojo con la apostasía. Qué palabra dura. Pero es el alejarse voluntariamente, es el apartarse voluntariamente, el deslizarse, el dar pequeñas licencias que me van llevando a alejarme, a olvidar y a despreciar la gloria de Dios. Examinemos nuestra vida. ¿Cómo estamos? ¿Estamos lejos de Dios? ¿Nos estamos alejando de Dios? ¿Estamos olvidando a Dios en algún área de nuestra vida? ¿Estamos despreciando la gloria de Dios? Vamos a orar. Padre, te queremos dar las gracias por tu palabra. Gracias porque pudimos estar reflexionando sobre este pasaje de Jeremías capítulo 2. Padre, ayúdanos, que tu Espíritu Santo pueda estar examinando nuestro interior, para que si en nuestra vida o en algún área de nuestra vida nos estamos alejando voluntariamente, estamos desobedeciendo, nos estamos rebelando a tu voluntad. Si estamos en algún área de nuestra vida olvidando lo que vos querés para nosotros, y ayúdanos a examinar nuestras vidas para ver si te estamos dando la gloria que vos te mereces. Señor, trabaja en nuestro interior por medio de tu Espíritu Santo. Te necesitamos y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga mucho. Volvé a leer la palabra de Dios. Ella va a cambiar nuestra forma de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Al final de este video hay un teléfono, hay un correo electrónico donde nos puedes escribir. Que el Señor te bendiga.